Hola, hola gente, ¿cómo les va? Feliz viernes. Hoy vamos a hablar un poco de el ciclo de desarrollo, específicamente la parte de preparación de datos. Voy a mostrarle tres, cuatro láminas y como la herramienta que estoy usando, que es una herramienta gratuita de Microsoft que se llama Clipchamp, no sabía que existía. Regularmente venía usando una que era paga, pero me di cuenta que esta estaba disponible, así que me voy a aprovechar de ella, pero creo que me permite hacer videos de 30 minutos nada más. Así que si lo que voy a dar hoy no se ajusta en ese tiempo, capaz toque hacer un segundo video un poquito más corto. La idea es introducirnos ya en el ciclo de preparación de datos. Esta preparación que luego nos va a ayudar a construir la data que vamos a necesitar para hacer el modelo. Si recordamos bueno, esto se los voy a dejar colgado en en el campus, esta presentación, como dije antes, algunas láminas ahora, vamos a ir a una parte práctica y el restante de láminas teóricas la vamos a estar tocando el próximo martes. Como parte del flujo de desarrollo, en el punto 3 vamos a ver entonces esta parte de procesamiento de datos, donde vamos a examinar muy en alto nivel los datos que vamos a estar tocando para el análisis y quizás no vamos a valer entonces de hacerlo al menos de dos formas, una parte visual o de una forma visual y después de una forma un poco más analítica utilizando código en Python, ¿no? Entonces estamos justamente en esta etapa de preparación de datos donde el data scientist o científico de datos se apoya un poco en el ingeniero de datos para extraer la data que necesita y a través de esa data comenzar a construir los descriptores que va a necesitar el modelo luego. Justamente la preparación del dato es eso, es conseguir eh, poder a partir de una data cruda limpiarla, generar en esta el conjunto de insights, de oportunidades que le van a permitir al modelo ser un poco más efectivo. Se tienen que hacer tareas de limpieza, tareas de construcción o agregación de nuevas variables, identificación de tipos, imputación de nulos y demás. ¿Para qué? Para lo que dije antes un poco, obtener esas características, esos features que para nosotros nos van a permitir hacer la mejor extracción posible, la mejor inferencia posible a partir de los datos. Esas características o esos features finales se conocen como descriptores del modelo. Mm, Todo este conjunto de operaciones se identifican o se denominan data preps. Para hacer data preps o preparación de datos, nosotros vamos a usar la herramienta que les comenté que se llama data preps justamente, pero hoy día lo que van a ver en la práctica es cómo yo puedo hacer esto de forma un poco más manual, porque haciendo las cosas manuales comienzo a entender básicamente cómo funciona la herramienta por detrás. Entonces la idea es que conozcan también que a pesar de que vamos a usar una herramienta, que a pesar de que se pueden apoyar en una herramienta, también existe la posibilidad de hacer cosas un poco más finas, más artesanales, porque a veces en esos detalles artesanales las herramientas no llegan, capaz, no alcanzan llegar hasta ahí y por eso también es bueno conocer un poco de qué cosas yo puedo hacer de forma manual para quizás acertar, llegar a ese punto donde la herramienta pues no está acertando o no está llegando. Em, Vamos a comenzar a trabajar con la data del Titanic, que ya conocemos. Hemos venido trabajando con la data del Titanic desde hace varias clases. Entonces, bueno, voy a continuar con la data del Titanic como para profundizar y como para cerrar acá con la parte teórica que vamos a continuar luego el próximo martes.
El análisis exploratorio de datos puede darse al menos en 4 dimensiones. Puede ser univariado cuando utilizo al menos una variable o una variable para hacer el análisis, es decir, una variable o involucro sobre una variable para hacer la evaluación del dato, el análisis del dato que quiero construir, o multivariado cuando involucro más de una variable en el análisis. Puede ser gráfico, como una herramienta como DataPreps, o con gráficos propios de bibliotecas de Python que vamos a ver más adelante, o puede ser no gráfico si básicamente lo hago a partir de instrucciones propias de Python o de R para identificar algunos patrones, análisis estadísticos y demás. Voy a ir a la parte entonces más práctica y a partir de la próxima clase continuamos quizás en las siguientes slides de esta presentación que está colgada ya en el campus en la clase 4. Les voy a compartir por acá entonces la notebook que preparé para esta clase. Se las voy a estar dejando también en el campus con el video, de manera tal que puedan ir corriendo celda por celda y a la par pueden ir viendo el video. Cada celda está comentada en la parte superior, así que les va a ser muy cómodo identificar lo que hace cada celda. Lo primero es invocar las librerías que nos van a hacer falta. Voy a usar un poco de Pandas para gestionar los data frames, NumPy para hacer algunos cálculos vectoriales y matemáticos, y Seaborn, que es la biblioteca este, quizás más usada de Python para hacer algunos gráficos que me van a soportar, me van a ayudar a entender o analizar un poco más a nivel gráfico el análisis que estoy haciendo. Luego, la data del Titanic. Recuerden que si tienen Visual Studio Code ya instalado, la idea es que puedan tener a un costado las notebooks que están utilizando. Yo tengo una carpetita que se llama data y en esa data está, están dos archivitos, uno que se llama trains CSV y uno que se llama test CSV. El train CSV es justamente la data del Titanic. Test CSV también tiene data del Titanic. Si estuviésemos construyendo un modelo, usaríamos quizás Train para entrenar, donde el target de ese modelo sería a partir de estas características: sexo, edad, cantidad si tiene, si la persona viajó con parientes o no, el costo, la cabina, etcétera, y otras tantas, poder inferir si la persona al final sobrevivió o no al naufragio. Pero no vamos a hacer modelo con este dataset, es muy cortito en características, solamente a manera informativa voy a hacer solamente análisis nada más. Entonces, lo primero que hago es asegurarme de que la data sea invocada de manera correcta a través de la ruta que ustedes ven acá, que dice data barra train, es porque en Titanic hay una carpetita que se llama data y para este, llegarle correctamente al archivo tengo que escribir justamente el nombre de la carpeta, que es esta que está acá, barra train CSV, que es justamente donde está el documento o el archivo, para minimizar el panel de la izquierda. Sencillamente hago clic acá y comienzo a ejecutar. En este caso, lo primero que voy a hacer es invocar las bibliotecas, no lo había hecho. Tengo que asegurarme que aparezca una marquita acá como de verificado o de ejecutado.
Ahí está, demoró muchísimo, pero bueno, continuamos. El demorar, el que haya demorado 43 segundos no es típico. Puede ser que tenga muchas cosas cargadas, pero normalmente el importar esto puede ser muy rápido. También pasa que cuando ejecutas las cosas por primera vez en tu máquina demora. Fíjense que si yo vuelvo a ejecutar, lo hace casi violento o muy rápido y no debe suceder eso, que se demore 43 segundos. Bueno, eh, seguidamente cargamos el data frame. Fíjense que se carga originalmente como está cargado en el CSV. El CSV, si recuerdan antes, es un archivo separado por comas. Si lo quisiera ver en un editor de texto, lo voy a ver de esta forma. Lo que hace Pandas es construir en una tabla todo lo que encuentra en el CSV de forma tal que lo que está separado por comas lo identifica como columnas por separado, por lo que cada fila debe tener la misma cantidad de separaciones por coma. Luego Pandas lo que hace es agrupar y construir columnas a partir de todo ello. El, la, la identificación de la columna o los nombres que ven en la columna también lo van a ver, lo ven en el archivo CSV, porque arriba o en la primera fila van a ver que justamente está los nombres de cada columna separados por coma. De esa forma él entiende que el resto de las filas del CSV también van a tener exactamente el número de datos que tiene la fila inicial. Bueno, seguimos acá, minimizamos acá y vamos leyendo un poco a poco. Lo primero que voy a hacer en el análisis exploratorio de datos es tratar de ver más o menos este, de forma estructurada qué tiene mi data frame cuando lo puedo hacer con esta instrucción que se llama info. Fíjense que, ¿por qué df info? Porque lo primero que hice fue que a partir de la lectura del data frame, el data frame se instancia o se guarda en esta variable que yo he llamado df por data frame, pero usted le puede poner el nombre que quiera, le puede poner data, le puede poner datos, etcétera. Lo que sí es que a partir de ahí, si se llama df, cualquier instrucción de pandas que vamos a usar en el análisis debe llamarse o debe partir justamente de esta variable. El df.head lo que hace es listarme los primeros 10 registros de ese data frame. Si suprimo el 10, por default me trae solamente 5 nada más, pero puedo colocar la cantidad que yo quiera ahí. Ahí está. Estoy viendo que tengo algunos problemas en mi máquina. Me parece que está andando un poco lento esto. Voy a volver a 10 porque me interesa tener 10 para mostrarles algo. Sí, le muestro 10 porque de forma muy rápida puedo identificar que, por ejemplo, el nombre es una cadena de caracteres. En sexo solamente hay dos tipos, o masculino o femenino. Eso me indica a mí que esta variable es categórica porque me agrupa solamente a dos grupos nada más. Veo que la edad es un punto decimal. Veo además que en la fila 5 hay algo que se llama NaM, que no es un número, eso es un nulo en Python. Veo que el número de la cabina tiene muchos nulos. Recuerden que esto es una data es una dataset que se captura, un data frame que se captura con quizás data del Titanic. Recuerden que en aquella época, principios del siglo pasado, no existían estos medios para capturar info. Entonces, quizás el que armó este dataset lo fue haciendo con data que fue consiguiendo o con algún registro histórico que tenía a mano y que le permitió construir esta, esta tabla en particular. Entonces,
Con el info justamente hago eso, lo que hago es determinar, igual está, le puse una etiquetita acá al principio de cada celda, dice así, en la siguiente celda se revisa la estructura del data frame, donde puedo ver los tipos de datos, cantidades de registros, valores no nulos y demás. Entonces voy a ver los nombres de las columnas y este primer numerito que está acá es la cantidad de filas efectivas que tiene esa columna cuyos datos son no nulos. Si se fijan de la edad, la tiene 714 registros no nulos, de los cuales la diferencia entre este valor y este valor no es que no estén, sí están, pero son nulos. Al igual que cabina también tiene muchos nulos. Esto que dice Embark también tiene algunos nulos. En the type está el tipo de dato, es un entero, es un objeto, es un flotante. Y bueno, de a poco, cuando comencemos a programar más adelante, vamos a ir identificando para qué o cuál es la utilidad de cada uno de los tipos de datos en las columnas. Después puedo hacer un describe. El describe, como dice la etiqueta que le coloqué para, perdón, para documentar, dice, calcula las estadísticas descriptivas de una variable numérica. Es importante esto. Ok, por eso es que ven acá solamente variables numéricas. Por ejemplo, si me voy a la edad, el count es la cardinalidad, es la cantidad de filas que hay en esa variable, en este caso 714 filas porque el resto son nulos. Aquí tengo la media, deviación estándar, tengo la edad mínima, acá arriba la edad máxima, perdón, acá, la edad mínima acá que es 0.4 años puede ser, la edad máxima es 80 años y acá tengo los cuantiles. Significa que si tuviese que dividir el conjunto o las porciones de edades en bloquecitos, en el primer bloquecito o el primer 25% agrupa a las personas que tienen 20 años o menos. Los dos primeros bloques, es decir, el 50% está agrupado por las personas que tienen 28 años o menos. El 75% de esos datos agrupa a las personas que tienen 38 años o menos. Quiere decir que muy rápido, de forma muy rápida, puedes ver que viajaba gente muy joven en el naufragio, 75% de las personas tenían 38 años o menos, y luego hay algunas personas dispersas en el siguiente 25% que tenían más de 38 años. Igual esto lo vamos a ver de manera gráfica para sustentar este análisis estadístico descriptivo. Luego, algunas funciones comúnmente usadas en el análisis de datos. Puedo identificar, por ejemplo, si tengo datos duplicados con esta instrucción que está acá. Igual se los voy a dejar la celda para que ustedes iteren y comiencen a probar. Eh, No tengo datos duplicados, es decir, ¿qué significa esto? Que no tengo una fila que esté duplicada con respecto a otra. IsNull me devuelve si tengo nulos o no en el análisis, yo lo puedo correr. Y fíjense que lo que hace es darme una matriz tal cual es la matriz de los datos originales, pero va a colocar false donde no hay nulo y va a colocar un true donde sí hay. Acá hay un true, aquí hay un true, 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 etcétera. Pero si quiero contar efectivamente cuántos nulos hay en cada una de las filas, utilizo isNa porque me dice si es nulo, identifícalo y de ahí sum concatenado con esta instrucción, lo que hace es sumarme la cantidad de nulos que tiene cada una de las filas. Y de ahí era lo que les decía antes, que 177 es la diferencia entre lo que es nulo y no nulo para la característica o la variable o la columna de edad, como lo quieran manejar ahora. Cabina 687 posiblemente no se obtuvo mucha información a la hora de capturar esta data, de armar esta data para la cabina y en esta columna dos nulos nada más de los 800 y tantos que hay. Luego puedo hacer un poco este análisis un poco más encadenado o anidado, es decir, de todo lo que es nulo en edad, muéstrame el data frame donde
Además, se va a quedar solamente con la parte de la edad que es completamente nula, es decir, si van a ver el resultado, van a ver que en la edad todo es nulo porque yo le estoy diciendo, tráeme solamente los nulos en edad y a partir de ahí dame o muéstrame todo el data frame. Entonces voy a ver realmente quiénes fueron esas personas a partir de las cuales o de las cuales no se pudo extraer la edad en este data frame. Entonces en edad van a ver que todo es completamente nulo. Bueno, el análisis descriptivo ya lo hice antes, lo iba a repetir, o lo repetí quizás porque estaba haciendo un análisis, pero es básicamente el mismo de arriba. Luego puedo, si yo quiero saber cuántos valores únicos hay de una columna único, porque en edad puede ser que este, hayan personas que estén la misma edad en ese evento en particular, seguramente en el naufragio habían personas o varias personas que tenían 22 años o 38, pero si yo quiero identificar los elementos únicos, perdón, utilizo este método que se llama unique y ahí ejecuto y van a ver que tengo estas edades únicas. Fíjense que hay más de un nulo, hay ciento y tantos nulos si se acuerdan, pero aparece una vez porque identifica, le pedí que lo identificara una vez con el método único. Y así, 22, 38, 26, 35 son únicos, es decir, no lo van a encontrar repetidos acá. Em, ¿Cuántos valores únicos hay? Es decir, si yo quiero un conteo de esto que está acá, básicamente yo lo que hago es ejecutar. Ahora, fíjense la diferencia entre este y este. Este dice unique y este dice n-unique, es decir, número de únicos o la suma de únicos en este caso. Em, bueno, también puedo hacer aquí era donde decía hasta ahora estoy haciendo análisis solamente univariados, por lo que les presenté en la presentación, y también pueden ser análisis gráficos, como en este caso. Y aquí uso la biblioteca que les mostré o la librería que les mostré al principio, en la primera celda, que se llama Seaborn, que me permite a mí construir un diagrama de barras como este, con esta instrucción donde le digo cuál es el data frame y básicamente qué columna yo quiero mostrar, en este caso sec, y quiero mostrar la cantidad, entonces, en el diagrama de barras, la cantidad de personas de sexo masculino y de sexo femenino que viajaban en ese momento en el naufragio. Aquí la cuenta es total, no estoy discriminando ahora si la persona sobrevivió o no, sencillamente a manera informativa nada más. Más o menos 500 y tanto masculinos y más o menos 300 femeninos. Pero también puedo hacer el análisis por filtros. Es decir, en este filtro básicamente yo le estoy diciendo, bueno, dame solamente los femeninos del data frame y luego, fíjense que acá solamente me da los femeninos del data frame, pero como yo quiero traerme además todas las data frame que acompaña a ese filtro, yo tengo que de forma más externa decirme, dame todo el data frame como tal. Y de esa forma, pues se va a traer todo el data frame y pueden revisar que en la columna sex solamente dice female nada más. Entonces, acá, igual que antes, están en la parte de sobrevivientes, puede ser que sea uno, puede ser que sea cero, donde uno es que sobrevivió y cero es que no sobrevivió. Otra forma de hacerlo, el análisis gráfico, fíjense que el que hice acá arriba, quiero mostrar al menos las dos formas que son muy sencillas de manejar, hacerlo a través de Seaborn, donde tengo que invocar la biblioteca, pero Pandas como biblioteca o librería propia para el manejo de data frames también me puede hacer algunos análisis en este gráficos y en este caso estoy mostrando un histograma para ver más o menos cómo se distribuyen las edades en el grupo, ¿no? Fíjense que lo que les decía al principio, que había cuando vimos hace ratito la estadística descriptiva, veíamos más o menos que hasta 38, más o menos,
hasta como por acá, estaba el 75% de los datos o de las personas, pero había un pequeño grupo, más o menos el 25% que estaba de este lado, y más adelante vamos a ver un gráfico de, de bigotes que más o menos me va a identificar qué pasa con estas personas que están por fuera de lo que es más o menos el 75% de toda la muestra. También podemos ver en este análisis que quizás eh, la mayor edad o la concentración de personas que tienen, la mayor concentración de personas está más o menos en este rango por acá, 20, entre 20 y 30 aproximadamente. Esto es muy interesante porque te permite visualmente identificar cosas que también te lo dan los números, pero el análisis gráfico te lo permite mostrar o identificar quizás de forma más rápida. Mm, em, Puedo ver entonces a través de ciertos filtros las personas que tienen una edad, que son mayores o iguales a una edad, eh, las que son menores que esa edad, también aquí son muchísimas, permítanme que voy a bajar, me trajo todo el filtro completo. Por ejemplo, las personas que no sobrevivieron, voy a correr esta de acá, y puedo ver que en la columna de si sobrevivió o no, me coloca todo cero y me muestra todas las personas. Puedo seguir bajando acá. Y acá el análisis quizás es un poco multivariado porque ya estoy considerando dos variables. Necesito entender acá, o si quisiera listar las personas que sobrevivieron y que además fueron mujeres, entonces hago este tipo de filtro y conecto con un operador AND o y en Python, que básicamente es este símbolo de Aspersan. Entonces, por un lado, le pregunto si sobrevivió y además si su sexo es femenino. Y me traigo luego todas las columnas que acompañan ambos resultados. Ejecuto acá y básicamente se va a traer eso que le estoy pidiendo, que es justo eh, el, si revisan el resultado de DataFrame, solamente la columna de sobrevivió debe estar en uno, además el sexo es femenino en este caso. También puedo hacer lo contrario, si no sobrevivió y también fue mujer u hombre, puedo colocar acá, por ejemplo, los hombres que no sobrevivieron, y ejecuto acá, perdón, ahora sí, ahí está. Estos son los hombres que no sobrevivieron y podemos ver acá que no sobrevivió y el sexo es masculino. Y están las personas o están los nombres de las personas. Puedo ver eh, la distribución de las personas en la columna de sobreviviente o que no sobrevivió. Van a ver que efectivamente fueron más las personas que fallecieron que las que sobrevivieron por lo alto de la barra en el diagrama. Bueno, puedo hacer un poco de análisis más multivariado, donde yo le puedo pedir acá que me liste un conjunto de cosas. Es decir, ahora yo quiero que, si quiero acotar o filtrar, le puedo decir, dame los sobrevivientes, pero de los sobrevivientes quiero solamente estas columnas nada más y además ordenámoslo por nombre. Y básicamente, esto es interesante, esto es nuevo para ustedes. Con la biblioteca Time, yo puedo, desde ejecutar, yo puedo tomar un timestamp, que es una marca de tiempo, ejecutar una sentencia, después del fin de la sentencia o el fin de la ejecución, puedo volver a ejecutar otra marca de tiempo, puedo restar el fin del inicio y saber cuánto demora esa sentencia en caso de que tuviese sentencias muy complejas, muy grandes y yo quisiera determinar qué
tiempo dura ejecutar, en este caso, la ejecución. Fíjense que ahí me termina dando el resultado, me termina listando exactamente lo que yo le estoy pidiendo y me dice que el tiempo de ejecución fue 0.018, etcétera, segundos. Bueno, aquí básicamente vuelvo a listar. Eh, Esto ya lo probé arriba, que estaba contando, quizás estaba haciendo algo, básicamente era 127, no pasa nada, pero acá lo quiero hacer porque quiero mostrarles algo. Quiero tratar o hacer tratamiento de nulos acá en esta parte. Fíjense, esto lo vamos a hacer bien vía código o lo vamos a hacer con data preps cuando usemos, perdón, usamos PyCaret más adelante, que es otra herramienta que vamos a usar para hacer modelos de forma más rápido. Pero esto también lo vimos cuando vimos Databricks, cuando encontrábamos nulos, yo le decía, bueno, ¿me puedes imputar el nulo con un valor numérico, con la media, con la mediana, etcétera? ¿No? Con el valor que más se repita, por ejemplo, que es la moda. Entonces yo puedo definitivamente seleccionar con qué valor, en este caso numérico, puedo sustituir los nulos. Es súper interesante esto porque em, tomar una buena decisión acá de cómo yo imputo los nulos va a incidir significativamente en el análisis y en el modelo que esté construyendo. Acá yo le voy a decir, sustituye los nulos con ceros y yo voy a ejecutar esto. Fíjense, ya lo hizo. Voy a volver a correr acá arriba para que vean que ahora no debe tener nulos acá. Es decir, donde estaba el cero o la edad 177, 6872, debe colocar cero ahora. Yo lo voy a hacer y dicen que colocó en cero, ¿no? Es súper importante esto. Este, cuando digo in place igual true, es que le estoy diciendo sustituye los nulos por cero y asegúrate además de que quede ese resultado ya en el data frame original, en este. Fíjense que debo tener cuidado acá porque si yo quiero mantener el data frame original, yo hubiese tenido que colocar acá algo como, por ejemplo, df2, por ejemplo, y hubiese colocado algo así y acá eliminar definitivamente esto que dice acá o colocar falso, como me lo está diciendo, exactamente ahí. Puedo eliminar esto acá, colocar el paréntesis que cierra acá, un comentario, los comentarios en Python se escriben con un numeral al principio, de forma tal que esto no se va a ejecutar y solamente se va a hacer esto. Es decir, ahora si yo lo ejecuto, sucede que va a sustituir en nulos o los nulos que consigan el data frame, pero como ya todo es nulo, ya no hay marcha atrás, es decir, ya lo sustituí. Tendría yo que ir arriba nuevamente, volver a ejecutar la consulta original y hacer esto. Si hago esto a partir de una nueva consulta original en el data frame, allí sí el DF se va a quedar con la data original y DF2 va a tener la data cambiada o modificada. Yo voy a volver a dejar esto como estaba antes. Igual lo pueden probar. Esa es la idea, que vayan probando y haciendo cosas para que vayan entendiendo cómo funcionan. Acuérdense que está bueno romper y hacer todo esto como para aprender. Perdón. Bueno, la siguiente celda elimina todas las filas que contengan al menos un valor faltante. Ya no hay valores faltantes, es decir, no va a eliminar nada, pero está bueno hacerlo. Es decir, si tuviese nulos en las filas, al ejecutar esto, las elimina. Otra forma de hacer esto que está acá, se lo hice con toda intención, es si no quiero colocar el in place igual true acá, sencillamente coloco df.dropNav igual a df. Es decir, es como que estuviese haciendo el cambio sobre df y el resultado se lo paso o se lo asigno a df en este caso. Otra forma de eliminar nulos o imputar nulos, es decir, le elimina toda la cantidad, todos los nulos. Es decir, cuando digo todos los nulos es todas las filas cuyas columnas o características sean nulas en total.
Es decir, si yo ejecuto esto, pudiera parecer que va a eliminar todo. Cuando yo ejecuto esto, fíjense que lo ejecuté. Yo quiero ver, mostrarles ahora qué tiene el data frame, porque lo hizo y le dije que lo hiciera en el momento con in place igual true. Si yo coloco df y coloco acá punto .head, fíjense lo que va a pasar. No elimino nada. ¿Pero por qué no elimina nada? No elimina nada porque no hay una fila cuyos elementos sean nulos en total, es decir, sean todos nulos. Si hubiese estado una fila con elementos nulos completamente que digan nan en todos, si lo hubiese suprimido o lo hubiese eliminado. Esta forma de eliminar acá, donde el axis es igual a 1, me va a eliminar pero la columna, es decir, me va a eliminar aquellas columnas que tengan al menos un nulo. Si lo ejecuto, voy a parar acá, faltan 17 segundos para cortar, genero un nuevo video de 30 segundos más y se los mando.